El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una enorme estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La estatua tiene una altura de 30.1 metros sobre un pedestal de 8 metros. Este monumento fue inaugurado el 12 de octubre del 1931, después de aproximadamente 5 años de construcción. Considerada la estatua Art Deco más grande del mundo, es reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno junto a Machu Picchu, la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, Taj Mahal, Chichén Itzá y Petra. El Cristo de Corcovado es uno de los atractivos turísticos más importantes de Brasil y para los creyentes un lugar de peregrinación. Al cumplirse los 80 años de su inauguración en 2011, se celebró una exposición que repasa la historia del monumento y sobre todo cómo esta estatua se ha convertido en un punto de referencia para los brasileños e inspiración para sus artistas. La estatua del Cristo Redentor está situada a 710 metros sobre el nivel del mar y se localiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en la cima del Cerro de Corcovado, en el Parque Nacional de la Tijuca. Puede ser vista desde casi todos los lugares de Río de Janeiro. Antes del 1921, el mirador en el Cerro de Corcovado ya era uno de los atractivos turísticos de Río de Janeiro, incluyendo el ferrocarril del Corcovado, que había sido inaugurado en el 1884 por el emperador Pedro II de Brasil. La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro nació en el 1859 con el presbítero católico Pedro María Bosch y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo, la idea no se concretó durante el Imperio de Brasil. Se retomó en el 1921 cuando se aproximaba el centenario de la independencia de Brasil. Héctor da Silva Costa fue delegado para la ejecución de la obra y la estatua fue realizada por el escultor francés Paul Landowski. El rostro de la estatua fue creado por el escultor rumano George Leonida, quien fue incluido por Paul Landowski en su equipo para trabajar en el Cristo Redentor a partir del 1922. La construcción de hormigón armado de más de 1000 toneladas combina ingeniería, arquitectura y escultura y tiene entre todos los logros el hecho de que nadie muriera en accidente durante las obras, algo que no era normal en la época y menos con proyectos de esa dimensión, por las difíciles condiciones de construcción que incluían trabajar sobre una base en la que casi no cabía el andamio, soportar fuertes vientos y desarrollar la gran estructura de la estatua cuyos brazos se extienden hasta el vacío y la cabeza queda inclinada en un desafío a la ingeniería. Levi calificó la obra de hercúlea. En la ceremonia de inauguración el día 12 de octubre del 1931 estaba previsto que la iluminación del monumento fuera accionada desde la ciudad italiana de Nápoles, donde el científico italiano Guillermo Marconi emitiría una señal eléctrica que sería retransmitida por una antena situada en el barrio Carioca. Sin embargo, el mal tiempo imposibilitó la hazaña y la iluminación finalmente fue accionada localmente. El sistema de iluminación fue sustituido 2 veces, en 1932 y en el año 2000. Fue restaurado en el 1980 con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II y nuevamente en el 1990. En 2003 fue inaugurado un sistema de escaleras mecánicas para facilitar el acceso a la plataforma donde se eleva el conocido monumento. En 2008 fue elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Queridos hermanos, familias todas de Domingo Familiar, muchas cosas se han dicho, pero hay que hablar con los expertos y por eso tenemos a Joel Rodríguez, quien vamos a conversar en este momento sobre lo que tú sabes. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, padre? Un honor aquí desde casa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, tú eres de este programa, de modo que vamos a conversar sobre este tema tan candente estos días. ¿Realmente hay posibilidad? ¿Realmente es como dice el Banco Central? ¿O la gente no debería meterse en eso de estar demandando que le den su 30% de su dinero, de lo que ellos tienen guardado? ¿Qué implicaciones tiene eso para que podamos orientar a las personas? Sí, mira, cómo no. En la actualidad, el fondo de pensiones existen más de 700.000 millones de pesos. 700.000 millones.
Sí, de los cuales esos aportes que son de los trabajadores en estos 18 años que tiene el sistema dominicano de la seguridad social han sido aportados tanto por el salario del empleado como también del empleador. El empleador es que tiene la mayor cantidad de aportes en este sentido, pero claro está, esto es por el trabajo tesonero de ese empleado que tiene esa empresa. ¿Qué sucede? En la actualidad, dada la crisis sanitaria que ha tocado al mundo y que vive nuestra República Dominicana y que también ha tocado nuestra economía, en la cual más de 1 millón de trabajadores se encontraban cesantes de sus funciones. Nosotros esperamos que luego de reabierto el miércoles pasado, en la primera etapa para que los trabajadores dominicanos inicien nuevamente, claro está, con horarios pertinentes y una serie de medidas del Estado dominicano, inicien entonces la economía a restablecerse. Pero en la actualidad hay más de 1 millón de trabajadores cesantes de sus funciones. Eso, con los problemas pertinentes, hace que la gente quiera porque no tiene. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Una familia, un hombre sin trabajo, sin devengar un salario, le quiere echar mano a lo que tiene cerca. Todo lo que tiene es el tema que está en el tapete, que es el fondo de pensiones de los trabajadores, que usted sabe que nosotros hemos ido a Domingo Familiar en varias ocasiones orientando a la familia dominicana, porque, y recuerdo que dije en el programa que en 13 años, si esa ley no se modifica, podría tener problemas gravísimos en lo que es la economía, que hoy en día lo estamos pasando, y en lo que es también la gobernanza, que de una u otra forma, socialmente, cuando esto pasa, estos temas suceden, la gente se desespera en una crisis y puede inclusive hasta salir a las calles. Pero que gracias a Dios, este no es el tema nuestro, porque también la gente sabe que tiene que cuidar su integridad y la de los demás. Entonces, ¿qué pasa, padre? Más del 70% está hoy en día invertido en certificados financieros en el Banco Central. Estos certificados financieros en el Banco Central, por esos 700.000 millones de pesos que hay, dan un capital bastante jugoso a esas AFP, a esa banca empresarial, que son nada más y nada menos anualmente que 7.500 millones de pesos. De beneficio. De beneficios para esas AFP. Bueno, usted sabe que la semana pasada hubo una inversión de 40.000 millones de pesos donde se lo dieron al gobierno para que sea invertido en proceso del COVID-19. Eso pasó eso es un tema que está en el tapete recientemente de los 40.000 millones de pesos, y en la cual eso ha incentivado también un poco más la lucha, porque la gente dice, ¿y cómo es posible que hay dinero para inversión en otra cosa y no para cubrir lo que es la canasta familiar de cada ciudadano dominicano? Tocar los fondos de pensiones en la actualidad, claro que implicaría cambios en la economía dominicana, y uno de estos es porque de una u otra forma ese dinero no está en una bóveda, sino que está invertido en el Banco Central, y estos a su vez lo tienen en diferentes instrumentos financieros en la República Dominicana. Nosotros técnicamente no nos oponemos a tocar los fondos de pensiones, pero no solamente me circunscribo ahí. Pienso técnicamente, aunque se toquen los fondos de pensiones para paliar la situación, habría que modificar la ley de manera integral para que nosotros podamos tener en un futuro pensiones dignas para los trabajadores. Porque con el actual sistema, las pensiones, distinguido padre, serían de 5, 4 y hasta 3.000 pesos. Y eso inclusive es lo que le dije la vez que fui al programa, eso repercutaría un problema de gobernanza en nuestra República Dominicana, que sería un gran dolor de cabeza para el próximo gobierno que iniciaría en el año 2020, modificar esa ley de manera integral y hacer aportes pertinentes desde el Estado Dominicano
para que los trabajadores puedan tener pensiones dignas y al menos cubrir la canasta básica familiar. Quiere decir que una persona que se pase la vida ahorrando, cotizando, cuando ya necesite esos fondos para sobrevivir, lo que le van a salir son 3,000 o 5,000 pesos. Así es, porque es el 26 del 23 y en el mejor de los casos, 28-29% de la renta del salario que tiene al final. Porque eso es haciendo un cálculo mediático, más o menos, de cuánto le va a salir la pensión a ese trabajador. En la actualidad hay 4 millones de dominicanos cotizando el sistema contributivo de la Seguridad Social, que lamentablemente, y nosotros hemos asumido que hay muchos actores sociales y políticos que están asumiendo una defensa para que no toquen el fondo de pensiones. Entonces yo, en materia técnica, asumo que eso es una defensa falsa. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar defendiendo una pensión que lo que va a venir a ahogar a la familia dominicana. Yo soy de opinión que hay que aplicar los instrumentos técnicos para modificar esa ley. Hay mucha gente que hoy en día está necesitada. Por eso nosotros no nos oponemos a tocar esos fondos, porque esos fondos han generado más de 100,000 millones de pesos de ganancias. Y esa ganancia de 100,000 millones, ¿qué le toca al dueño del dinero? No, estamos hablando de ganancias para las empresas, para quienes son los mediadores de los fondos de pensión. Entonces quiere decir que yo soy el dueño de un capital que lo he trabajado y ese dinero en una estructura de una ley que han hecho ellos favorece a unos terceros que ni ponen el dinero ni hacen nada más. O sea, ¿cómo explicar esta estructura injusta? Porque no lo veo claro. Mire, es una estructura de contubernio. Yo en varias ocasiones lo he manifestado. Es una estructura que está fundamentada en sociedad, en sociedades que de una u otra forma tienen espacio en instrumentos de poder en el Estado Dominicano. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos años trabajando con eso. Lo bueno de lo malo, y hay que decirlo, es que ha llegado el momento a la familia dominicana en la cual tiene la visión puesta en este proceso del sistema de la seguridad social. Nosotros lo que pensamos es que tanto este gobierno, antes de salir en agosto, lo que tiene que casarse con la gloria, o el que viene, o los actores políticos y sociales, todos en general, porque es un tema de nación, es un tema de paz a la República Dominicana. En Chile han pasado muchísimas protestas, inclusive con protestas agresivas. ¿Por qué llegar hasta ahí? Y recientemente inclusive su Congreso aprobó la eliminación de las AFP. Entonces yo pienso que hay improntas. Y ese no es el modelo. El modelo que nosotros tomamos no fue el chileno. Claro. Entonces, ¿por qué no tomamos el modelo chileno de eliminar algunas cosas? Yo lo que creo es que siendo sensato y que sirva este espacio de la familia dominicana y que de una u otra forma es de orientación, que yo lo que pienso es que en este momento lo que hay que sentarse en una mesa de diálogo. Y ahora que estamos en un mal momento, sacar un buen provecho de esto y modificar la ley para que los y las dominicanas puedan contar con una seguridad de una buena pensión y buena salud en el momento de la adultez mayor, que es cuando más se necesita, donde usted no tiene, después de 60, 70 años, usted como padre de familia no produce como 30 o 20 años atrás. Entonces nosotros pensamos que siendo sensato, hay que tocar las ganancias para paliar la situación en los hogares dominicanos. No quizás con el porcentaje que cita, sino paliar la situación, porque la gente lo que está carente de necesidades básicas.
porque ahora en los próximos días hay que pagar todo lo que usted no pagó hace 2 y 3 meses. Ese es el problema, que dicen, ok, 3 meses de gracia, 2 meses de gracia, no se le puede cortar la luz, no se le puede cortar los servicios, pero eso se va acumulando y ahora resulta que hay que pagarlo, porque usted consumió la luz, consumió data, entonces tiene que pagarlo. En un momento en que quizás si usted tenía un negocito, no lo va a poder abrir porque no tiene el capital, no tiene un tema, ¿no? De modo que yo pienso que esta crisis es tan profunda y tan difícil que se va a potencializar más cuando empieza ahora la reapertura, porque ahora yo no puedo decir, yo estoy en cuarentena, yo tengo que pagar, yo tengo que seguir viviendo, y si estoy reintegrando los empleados, entonces tengo que pagarle. Si no les puedo pagar, entonces los tengo que liquidar, y no tengo con qué liquidarlo. De modo que hay una situación difícil. Esta propuesta que tú haces, ¿qué posibilidad tenemos? Tú que estás metido en este mundo, ¿hay alguna posibilidad de que se presione, de que al menos ahora le den algo, si no el 30, el 25 de lo suyo, de su dinero? ¿Verdad? Porque si usted se muere antes de llegar a la época en que usted va a disfrutar de esos fondos, y si usted lo necesita ahora y es usted el dueño, ¿por qué no entregárselo? Que lo van a malgastar, pero es su dinero. Es lo suyo, o sea, ¿cuál es injusticia? ¿Por qué el otro puede coger mi dinero y gastarlo y yo no? No es que no ganen dinero, yo soy partidario de que esos intermediarios existan en justicia, ¿verdad? Si a mí me dicen, Meralda, por ejemplo, que tiene 2 millones acumulados ahí, ¿cómo ella lo va a poner a producir? No tiene la capacidad, pero necesita que alguien que tiene instrumentos financieros, que tiene contactos internacionales, se lo ponga a producir. Pero si nos vamos a asociar a AFP y lo que sea, vamos a asociarnos en igualdad de condiciones. ¿Usted se imagina que la gente pudiera ganar esa misma cantidad y que la gente vea la rentabilidad y le estén avisando cuánto usted se ha ganado, ¿verdad? O sea, es la preocupación. Sí, mire, nosotros apelamos, la presión está montada. De hecho, en todo este proceso de la pandemia, la sociedad dominicana está exigiendo su derecho. Ahora, desde un punto de vista como ciudadano, veo que las autoridades se han hecho de oídos sordos y eso me preocupa bastante. Inclusive en varias ocasiones hemos estado muy atentos a que autoridades de nivel en la República Dominicana se refieren al tema para orientar a la gente. Nosotros pensamos que fuese inteligente aplicar medidas dentro del diálogo, porque sabemos que quizás el país, el gobierno tiene ese dinero en el Banco Central, lo tiene invertido en instrumentos financieros y quizás no lo tiene. Entonces, en ese sentido, yo pienso que por eso es que es bueno el diálogo, es bueno poder saciar la necesidad de los dominicanos y aplicar diferentes correctivos, porque hay gente, padre, que pasó de 45 años de edad cuando entró el sistema dominicano de la seguridad social y está cotizando atrás de cuando tenga 60 años le den su dinero para atrás, tal cual lo tiene, porque no va a tener derecho a pensión porque no acumuló las 360 cotizaciones, que son 30 años trabajando ininterrumpido. Entonces, eso es un blanco del público que quiere su dinero, que no va a tener pensión. Entonces, ahí hay más de un 15% de trabajadores que eso no está rentándole nada, lo prefieren en la mano. Pero hay otros que son conscientes y que dicen, bueno, yo prefiero tener mi dinerito ahí y tener una pensión a los 60 años. Claro, de aquí a allá faltan 13 años. Yo pienso, por eso es que yo hago hincapié en que modifiquemos la ley. Y la ley de seguridad social, y yo voy más allá, yo desde el punto de vista técnico de país, yo estoy hablando de país, yo pienso que las AFP se han ganado mucho dinero, más de 100.000 millones de pesos. Nosotros pensamos que si esas empresas no se sensibilizan
o no sé si se han sensibilizado en este proceso que ha vivido el mundo y que vive en mi país, en la cual yo he visto la necesidad latente de muchos dominicanos y dominicanas, y ellos no han hecho caso omiso, al contrario, han manifestado que en qué van a gastar el dinero. Bueno, pero ¿y qué tienen que ver ellos? ¿En qué lo van a gastar? Si son dominicanos que tienen necesidades. Porque si tuviesen recursos financieros o instrumentos que les generaran, no estuviesen exigiendo un 20 o un 30%. Entonces, la forma de ellos ha sido inclusive golpea la necesidad de la gente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que eliminar las AFP. Las AFP no están cumpliendo un rol de importancia como cita la ley de universalidad. Al contrario, la seguridad social, que es algo hermoso, se ha metido en un negocio agresivo donde 5 o 6 empresas quieren ganar más y están invirtiendo entonces en el erario público para poder ganarle a esos dineros el 1.2%. Y lo malo del caso es que los legisladores que hoy en día, muchos de ellos, y qué bueno que están peleando porque se modifique la ley, pero yo les hago un llamado a ellos, directos legisladores, no solamente que le demos un bono o un porcentaje a los afiliados, es que tenemos obligatoriamente que modificar la ley, porque si no se queda la fiebre en las sábanas y las ganancias seguirán. Con ese 30% solamente le damos a los trabajadores y paliamos el problema inmediato, pero ¿y más adelante qué? ¿Y cómo entonces podemos esas pensiones fortalecerlas en un futuro? ¿Y cómo laceramos las ganancias de esas empresas? Es por eso que yo apelo a que modifiquemos la ley y voy más lejos en eliminar las AFP y crear un órgano único donde inclusive esté, y lo he citado en varias ocasiones, los líderes sociales, los líderes religiosos. Como veedores. Porque, claro que sí, porque es que solamente así se crea un sistema sano, donde de una u otra manera el espíritu de caritativo inicie. Y eso se ha perdido en muchos países de Latinoamérica. Porque yo recuerdo, yo estudié en un colegio católico, yo estudié en el colegio OMA, y todas esas antes había más instituciones que estaban vinculadas, la iglesia estaba más vinculada en instituciones gubernamentales, y eso servía de parámetro y de termómetro para la sociedad dominicana. Así es. Y nosotros somos de opinión en que se cree un órgano único, y que esté a cargo de todos los sectores, que estén los trabajadores, que estén los empresarios también, que esté la iglesia. Todos deben de estar, pero garantizando un bienestar para los dominicanos. Y solamente eliminando las AFP y que el Estado dominicano invierta un mínimo de un 2%. Yo le voy a hacer llegar esa propuesta a usted para que la analice. Un 2% del Estado a cada trabajador, para que solamente así podrán los y las dominicanas tener pensiones que sobrepasen los 14 o 15 mil pesos. Y usted sabe que la canasta básica familiar mínimamente es de 14 mil pesos. Entonces, por eso que digo, es una defensa falsa lo que no quiere que se toque en el fondo de pensiones. Porque ¿qué va a hacer un dominicano con 4 mil o 3 mil o 5 mil pesos a la hora de pensionarse a los 60 años? Y en el peor de los casos, una cantidad considerable de gente que está cotizando el sistema y que no va a tener pensión, que va a tener que esperar los 60 años para que le den lo que tiene ahorrado. Y en el caso de que fallezca, que muere ese afiliado, la burocracia que tiene el sistema es para que la familia deje lo poco que tiene acumulado en ese fondo de pensiones. Que es el gran problema que se está suscitando. Fallece la persona, no le avisan, dicen que no, su dinero está aquí, pero no hay manera de que la gente reciba ese dinero. Entonces, con tantas trabas y tantos problemas, yo creo que es una oportunidad bellísima, no para dañar a ningún sector,
sino para que haya justicia. ¿Y qué quiere decir la justicia? Darle a cada uno lo que le toca. Y al que más le toca es al dueño del sudor que ha producido ese dinero. Entonces, ¿cómo es posible? Pasa también en la salud, que gente que ni es médico, ni tiene clínica, ni nada, entonces ganan más, administran lo que no es suyo y se ganan todo y no dan los servicios. Entonces, la quiebra de las alianzas en cualquier negocio está cuando uno de los socios se lo quiere coger todo, cuando uno quiere ser el que más gane y pisa al otro. Entonces, ¿cuáles son los que han podido prosperar? Cuando yo te respeto, cuando yo te pongo a ti a ganar, y es ganar, ganar. No hay ningún problema, porque no todo el mundo puede guardar el dinero en su casa. Tenemos que usar a los bancos y ellos saben hacer negocios, pero por Dios, no es posible, no es solo ahí en eso de la AFP, eso es en todo. No es posible que yo tengo 20,000 pesos en el banco y yo cojo 20,000 prestados, y por yo tenerlo allá me dan 2 cheles, y por coger lo mismo mío me cobran muchísimo. Entonces, esa estructura malsana que hay de arriba a abajo, ojalá que se pueda, porque yo no veo, y ahí es que yo creo, y con los empresarios amigos y banqueros amigos siempre digo eso, no se quieran ganar tanto. Hagan un negocio donde usted ponga a ganar a su cliente, porque si tú me engañas, yo me voy a ir. Y al dominicano que tiene fama de que darle un palo, cobrarle lo que no es, en otras sociedades, no, te cobran lo justo para que tú vuelvas, te cobran lo justo para que tú también ganes. Y si yo te pongo a ganar, y si yo te pongo a progresar, entonces yo progreso. Entonces es ahí donde está la miopía de una sociedad que no ha despertado y 2 o 3 logran lo que quieren. Yo no tengo, lamentablemente, mucha esperanza en el sentido de que los que están en el Congreso son gente buena, pero son políticos que tienen detrás unos lobistas y tienen gente poderosa que no le va a permitir. Yo quisiera un día que digan, bueno, vamos a darle un impuesto grande a las bancas de apuestas que hay. Es difícil porque regidores, diputados, muchísima gente son dueños de ese sector y la clase no se suicida. De modo que es el momento, no solo en este caso, de arriba a abajo, hacer una reestructuración, no porque lo digamos nosotros, no, es que es negocio. Lo que es negocio es ponerte a triunfar a ti. ¿Cuál fue la quiebra de la esclavitud? La quiebra de la esclavitud no fue tanto el tema de los derechos que había que hacerlo, no, es que no había estímulo y no consumían, era simplemente una máquina para producir. Cuando ya hacen otro tipo de estructuración y yo te pongo a ganar y tú consumes, entonces yo comienzo a progresar. En esta estructura de ahora, solamente la ley del embudo. Y lamentablemente, si ahora no aprovechamos, aunque le haga roncha a quien le haga roncha, esto no puede continuar así. Tanta gente, nosotros que trabajamos con gente sencilla, gente pobre, cogiendo lucha porque un ser querido murió y no ha podido recibir los chelitos. Óigame, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, vamos a hacerlo, señores, ganen menos, que van a ganar más. Ese es lo que estamos nosotros promoviendo. Y te queremos apoyar en este sentido y queremos a toda la gente de buena voluntad. ¿Qué buscamos? El bienestar de todos. Y si a la gente del Banco Central y los que han dado otras opiniones que respetamos, no lo ven ahora, probablemente vean después que lo mejor es un sistema sano y que la gente pudiera trabajar más. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién se aventura a tener una empresa formal? Porque le va peor que el que la tiene informal. Porque el que la tiene informal no tiene la DGI detrás, embargándole lo poco que tiene,
pidiéndole anticipo, molestando y haciendo 100,000 cosas. Mejor yo cojo un patio y hago una cosa informal, no le pago prestaciones a nadie, hago lo que yo quiera, y entonces ese mercado informal sigue creciendo porque no hay manera humana de poderlo sostener. De modo que vamos a pedirte que nos dejes un mensaje final, tanto para los congresistas como para el que está esperando, no el 30 solo, porque una cosa no quita lo otro, que le den su 30 y después varíen la ley, las dos cosas, ¿verdad? Y toda esa gente que está esperando y que no siempre domina estos temas para poder exigir sus derechos. Sí, gracias. Yo le hago un llamado desde acá, desde este escenario, esta plataforma, que hay que sensibilizar la ley de seguridad social. Hay que retomar los valores de esta ley y el fin que tuvo en ella República Dominicana. Hay demasiadas cosas que han quedado en el aire. El seguro de desempleo. Muy bien, ahora ese millón de trabajadores que le cité hubiese podido ser subvencionado por este seguro de desempleo cuando ellos mismos, los empresarios, lo han puesto en cesantía. Ese seguro no existe y la ley lo ordena. Al igual está el régimen contributivo subsidiado de la seguridad social, 18 años, cita en la ley. Todos esos trabajadores informales de este país, que es más del 50% de los trabajadores. Entonces, todavía está pendiente de ley. De hecho, ese programa que anunció el presidente la semana pasada, el programa PATI, que él dijo que se iba a sacar de una plataforma bancaria, de una base de datos, no debe ser así. Sí, siendo conscientes y hablando en términos jurídico institucional, ese programa debió sacarse de la seguridad social, de una base de datos que esté vinculada al régimen contributivo subsidiado, los trabajadores informales, donde muchos de esos trabajadores no tienen acceso a la banca, al crédito. Entonces, ¿a quién vamos a beneficiar? A los que toman préstamos y los que no toman préstamos y los que no tienen hoy en día un crediticio que la banca le pueda pagar, o los que no han ido o han asumido algunos de los beneficios que tiene el Estado con la banca informal, porque hay mucha gente que no sabe, que está carente de información. Entonces nosotros pensamos que es por eso que la ley hay que modificarla de forma integral. Yo me sumo a que hay que darle del 20 al 30% a los trabajadores. Hay personas que no hay que darle nada, que lo que hay que darle es facilidades de crédito. Hay emprendedores que quizás no quieren tocar su fondo de pensiones. Que sea libre. Cada cosa es un tema personal. Ahora, y doy por acá una primicia para ellos. Bueno, pero si un emprendedor tiene 100,000 pesos guardados en el fondo de pensiones y quiere 20,000 pesos prestados sin intereses, dénselo. Claro. Porque ustedes por ese dinero, y digo, hice una media, pero podemos decir 1,000,000 de pesos y quiere 200,000 pesos. Esos 200,000 pesos se le pueden dar sin intereses, con garantía del fondo de pensiones, porque ustedes le están ganando el 1.2% de ese millón de pesos y no le están dando nada al afiliado. O sea, nosotros pensamos que hay que sensibilizar el sistema y llegó la hora de ponerse del lado del pueblo dominicano, de la gente, del humilde, del trabajador, porque hoy en día la sociedad ha aprendido en este momento de pandemia, es que hay una sociedad ahí que de una u otra forma, no, como dice el libro de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Así es. Hay personas que lamentablemente no tienen quien defienda, pero gracias a Dios existen programas como este, plurales, que uno se puede expresar de la manera correcta para orientar, porque aquí no estamos criticando, estamos dando soluciones inmediatas para que el Estado pueda aplicarlo en una sociedad, en una alianza estratégica entre gobierno y empresa, porque debe de seguir funcionando así, porque los países que progresan es porque establecen vínculos pertinentes.
El pueblo se beneficia, la gente de a pie se beneficia con las alianzas gobierno-privado, solo así. Entonces nosotros pensamos desde acá que hay que modificar la ley de seguridad social de manera inmediata, darle su dinerito, sentarse en la mesa de diálogo, no cerrar el candado cuando se apruebe la modificación, el 30 o el 20%, dejar el candado abierto para modificar la ley. Señor legislador, esto no es una ola para beneficiar a los trabajadores. Esto es una ola para beneficiar al país. Llegó el momento. Apliquemos ese 20 o 30% como le convenga al país, porque tampoco queremos que quiebren la banca o que el Estado se lacere financieramente. No, el Estado es la garantía de las pensiones del pueblo dominicano. Hay que subsanar esta situación y cada capitalización individual de ese asegurado es personal. Como dije, muchos quieren su dinero, otros quieren un préstamo. Un préstamo con garantía ¿de qué? Del fondo de pensiones. Hay muchos emprendedores que pueden hacer mucho con 200, con 300 mil pesos. La economía se dinamiza. Esto en el caso de que haya una sinergia. Ahora, si hay una oposición, ahí es que entonces yo tengo el criterio de que debemos de crear un órgano único a cargo de todos los sectores sociales que pueda beneficiar y garantizar la economía y la gobernanza en la República Dominicana. En el aspecto de salud también hay que modificar. Tiene que entrar el primer nivel de atención. Dese cuenta, padre, que todo es por interés. El primer nivel de atención no ha entrado porque hay profesionales de la salud, especialistas, que no quieren que entre el primer nivel de atención, porque las consultas son bastante costosas, sí. La de cualquier profesional, especialista. De hecho, en este país es que más especialistas existen de América Latina. Aquí es que más cardiólogos tenemos, más, o sea, aquí es donde, y qué bueno que se han preparado, eso es importante. Ahora, vamos a sensibilizar la ley de seguridad social, porque al final de cuentas, un país sin salud y sin pensión no garantiza un futuro promisorio para los ciudadanos. Así es. Gracias, Joel, por estas sabias orientaciones. Nosotros vamos a continuar orientando y dejamos esta tribuna abierta para que contactemos, ahora que es más fácil, que no hay que gastar combustible para salir, para que de nuevo nos sigas orientando. Muchísimas gracias y bendiciones para ti. Un honor, gracias, padre. ¿Cómo no? Bueno, nosotros continuamos, así que ya escucharon toda la gente que tiene su dinero. Meralda cree que le van a dar lo suyo, pero está difícil. Así que nada, vamos a continuar con nuestro programa y de seguir insistiendo. Hay posibilidad de hacer las cosas bien. Señores, no queremos el daño para nadie. Se pueden hacer las cosas bien. Así que seguimos con Domingo Familiar. Si no estás aquí, lejos del deseo